Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Estamos nuevamente aquí, como todos los martes a las 10 de la mañana en la charla de nutrición y deporte, a nombre de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM, pues les doy un cordial saludo. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo y hoy vamos a platicar sobre un tema que yo creo que es, espero que sea de su interés, que son las propiedades del café. Cuando vemos las propiedades y googleamos las propiedades del café, pues nos empiezan a aparecer muchísimas este, páginas donde nos informan de todos los beneficios que el café trae a la salud. Y esto, pues, hace algunos años, no, bastantes años, a lo mejor hace 20 años, 25 años, no pasaría igual porque hubo un tiempo en el que el café no estaba tan bien visto, entonces se veía, ahorita vamos a platicar de eso, como que tenía traía problemas para la salud y entonces pues no estaba tan recomendado. Actualmente esta visión ha ido cambiando y como les decía, si ahorita revisamos, pues aparecen muchas propiedades del café. Esto lo vamos a enfocar sobre todo al consumo de café y la salud, no tanto al deporte. Recuerden que tenemos dos charlas que pueden consultar, una específicamente de cafeína para el deportista, para el rendimiento deportivo. Y también hablamos del café de la cafeína, sobre todo en la de fat burners o quemadores de grasa, y ahí también se mencionan las propiedades, no tanto del café, sino de la cafeína, en ambos casos, relacionada con el rendimiento o como quemador de grasa. Y entonces hoy vamos a hablar de algunas propiedades que tiene sobre todo el café con la salud, ¿no? Entonces vamos a iniciar pensando en esto, en una taza de café, qué beneficios puede traer. Y primero, pues vamos a ver algunos antecedentes de qué es el café, cuál es su familia de la planta del cafeto, el género y la especie. Esto pues para poder platicar un poquito de este café y que como siempre les he dicho, pues todo lo que es relacionado con la alimentación tiene unas historias muy interesantes que no siempre son, tiene que ver con la alimentación, ¿no? O sea, lo vemos como algo muy cotidiano, pero pues tiene una historia que se ha ido generando, una historia con la humanidad, en el espacio de la humanidad, y entonces pues se ha ido generando. Bueno, el café pertenece a la familia botánica Rubiaceae, que tiene unos 500 géneros y más de 6,000 especies. La mayoría son árboles robustos o arbustos, perdón, tropicales. También las gardenias, por ejemplo, y las plantas que producen quinina pertenecen a esta familia, pero desde el punto de vista económico, o sea, la producción, el género Coffea es el miembro más importante de la familia porque pues realmente es una de las cosas que más se produce en el mundo y que más se va a comercializar, ¿no? De las que más se comercializan. De hecho, en algunas de las revisiones que hice, decían que está por atrás del petróleo, o sea, el petróleo en primer lugar de lo que más se comercializa y después va a estar el café. Bien, el café, existen 25 especies principales, la más importante desde el punto de vista económico a través de esto de las ventas y demás, pues es la Coffea arábica, que tiene dos variedades, la típica y la Borbón, y la Coffea canephora, eh, variedad robusta, ¿no? Entonces casi siempre, bueno, los conocemos como arábica o robusta, que no es como los encontramos en el súper, que ahí los refieren, ¿no? Y también se venden en muchos, se comercializan las dos, la libérica y la de Verdier, perdón por las pronunciaciones, por eso se los escribo para que las lean ustedes como debería de ser. Pero realmente lo que se vende, sobre todo en todo el mundo, es la arábica y la robusta. Las otras dos sí se venden, se producen, pero no, en muy poca cantidad comparadas con las otras dos, ¿no? El porcentaje de producción de las otras, pues es
muy, muy importante. Entonces tenemos que la familia es la Rubiaceae, ajá, género Coffea, y de ahí vienen muchas especies, las más comunes, la arábica, la cenéfora y la libérica, y de otras, pues la típica o la robusta, ¿no? O sea, de variedades, ahí las vamos teniendo y entonces es así como se van a comercializar. Pero les digo, sobre todo la arábica y la robusta, que así se les conoce más comúnmente, pues son las que más se van a comercializar. En el mercado internacional se distinguen cuatro categorías de café según el tipo de grano. La primera es los suaves colombianos, que es arábica, producidos principalmente en Colombia. Otros suaves también de arábica, cuyos principales productores pues son México y Centroamérica. Los brasileños naturales, que también es arábica y provenientes de Brasil y otros países de Sudamérica, y las robustas, que generalmente son producidas en África y Asia, y también en algunos países sudamericanos, pero esas son más de África y Asia donde se van a estar produciendo. También hay pues café para todos los gustos, ya que existen cientos de formas de preparar el café, tanto por las preparaciones tradicionales, acordes al lugar del mundo donde se preparan. Por ejemplo, bueno, pues aquí en México sabemos que tenemos el café de olla, que pues se endulza con piloncillo y lleva canela y en algún lado le ponen también clavo. Entonces es un tipo de café preparado pues en forma especial aquí en México y que también va a variar un poquito según la región donde lo preparen. Y pues también va a variar mucho las preferencias personales, ¿no? El decir, pues lo tomo con azúcar, sin azúcar o cómo. Y ya también sabemos, bueno, que tenemos el tradicional que conocemos, el americano, por lo menos aquí en México, el expreso, el capuchino, el frappuccino, con leche, con jarabe, con licor, frío, caliente, con azúcar, con piloncillo, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchísimas, muchísimas variedades en las que se va a preparar el café. Este, y también varía según la molienda. Por ejemplo, cuando se prepara, se muele el café, decimos que el molido grueso se utiliza para el café de olla, el molido mediano para la cafetera precolada o la prensa francesa, el molido fino para la cafetera eléctrica o con filtro de papel o de metal, el molido extra fino para la cafetera de mesa o para la estufa y el molido turco para las máquinas de espresso, ¿no? Entonces también el molido pues va a diferenciar para qué se va a utilizar o vamos a preferir ciertos molidos para ciertas preparaciones o tipos de preparación. Bien, en la historia del café se origina en África, específicamente en Etiopía, en la provincia de Cafa, donde se cuenta que un pastor de cabras empezó a ver que las cabras que comían las cerezas rojas del café, porque el café, aunque le llamamos granos, luego eso nos llega a confundir como los otro tipo de granos de los que comemos, como bueno, los frijoles o cosas así. Realmente el café es la semilla que viene dentro de las cerezas que produce el cafeto, ¿no? Entonces, las frutos, que estos son unos frutos, se los comían recuerden que frutos es el producto de la fecundación de una flor, entonces las flores, por cierto, el café se autopoliniza, las flores se producen frutos y las cabras se los comían y entonces el pastor vio que se ponían medio locas las cabras, ¿no? Se agitaban mucho, andaban muy agitadas después de que comían estos frutos. Entonces, cuenta porque la leyenda, porque no hay algo claro, que pues él empieza a probarlos y ya se da cuenta que sí, pues que sí lo despertaban, lo estimulaban también a él, ¿no? Entonces, se empieza, eso es lo que se dice, y se empieza a utilizar estas cerezas y se dice que las empiezan a llevar los esclavos que eran pues de Etiopía, eran llevados a Sudán o a Yemen y Arabia a través del puerto de Moca, que de ahí también viene el nombre de moca para el café, ¿no? Muchas veces se refiere el moca para el café o para una cafetera en especial. La moca, que es la italiana,
y se comían parte de la cereza del café, ¿no? Como un estimulante, la parte carnosita de la cereza se la comían, o sea, la fruta se la comían, que también contiene cafeína, pero las semillas que están adentro, pues van a contener más. Y ya en el siglo XV el café se empezó a cultivar en Yemen, ¿no? Pero se supone que lo llevan los esclavos, que eran los que los comían, y pues ya se cultiva en Yemen. Este puerto de Moca también era la única ruta marítima de la Meca al lugar más concurrido del mundo en aquella época, y los árabes impusieron una política porque proliferó mucho el consumo, se empezaron a hacer incluso cafés, o sea, de los primeros, digamos, cafés, o sea, centros donde se reunían y empezaban a tomar el café y las charlas y demás. Había baile y todo. Entonces, dicen, no, pues eso está muy bien, y entonces imponen una política rigurosa de no exportar los granos fértiles de café para que no se pudiesen cultivar en ningún otro lugar, ¿no? Para tener ellos el control de la producción y exportación del café. Y como ya les había dicho, el grano de café es la semilla del cafeto, pero cuando se le quitan las capas exteriores, el grano se vuelve infértil, tiene que transportarse, según entendí, más enterito o dentro de la fruta, yo así lo entendí, este, para que siga estando fértil y se pueda después plantar y producir un cafeto. En 1616 los holandeses consiguieron llevarse algunos de estos frutos fértiles todavía a Holanda, y ahí los empezaron a cultivar en invernaderos, pero también como tenían colonias en muchos lados, pues lo empiezan a cultivar en la India, lo llevan a la India los holandeses. En 1699 lo llevan a Java, que ahora es Indonesia, y unos cuantos años después las colonias holandesas se habían convertido en la principal fuente de suministro de café para Europa, ¿no? O sea, logran pues robarse los granos de café y se los empiezan a llevar allá a producirlos ellos y ya a suministrar café a toda Europa. Y hoy en día Indonesia es el cuarto exportador de café a nivel del mundo, ¿no? Entonces es muy importante la exportación que tiene de café. En Europa llega sobre todo en 1615, donde los comerciantes venecianos fueron los primeros que llevaron el café a Europa. O sea, ellos, los comerciantes, pues seguramente se lo compraban a los holandeses y empiezan a llevarlo. Esto es en 1615. Y también ya antes había llegado a Europa otras dos bebidas calientes que se empezaron a consumir. En 1528, el chocolate caliente llevado de América a España, pues empieza ahí a florecer su consumo en Europa a través de que llega a España. Y también en 1610 se inicia el consumo en Europa, sobre todo de té, y entonces ya junto con el café, pues ya hay tres bebidas calientes que se empiezan a difundir su consumo en toda Europa. El primer establecimiento de café en Europa se abrió en Venecia en 1683, porque antes, bueno, se llevaba, pero ya como un establecimiento, una cafetería, pues no existía, y entonces esta es la primera, que es el famosísimo, según ponen ahí en la página, que es de la Asociación Internacional del Café. Dice el Café Florian, que está en la Plaza de San Marcos, en Venecia, y abre sus puertas en 1720 y sigue aún hoy abierto al público, ¿no? Esa es pues una foto reciente, obviamente, de este café, que sigue abierto al público y sigue vendiendo café. También perdón, en Inglaterra, en 1688, Edward Lloyd fundó su negocio de seguros de barcos en un establecimiento donde se llevaban a cabo todo, asegurar los barcos, las mercancías y los barcos, porque pues sufrían ataques de piratas o de las tormentas y demás, y entonces él crea una compañía de seguros, sobre todo de barcos, pero ahí, pues, entre que están comiendo, perdón, negociando lo del seguro, pues también se empieza a vender café. Y entonces empezó a funcionar también ahí su local de aseguradora de barcos,
como un establecimiento de café, ¿no? Y tiene esta placa. Yo entendí que ya se movió, pero sigue esta placa que dice que pues ahí estuvo la casa de café o la cafetería Lloyd's de 1691 a 1785, ¿no? Entonces, esto es en Inglaterra. Y en América, la primera referencia que se tomó del café data de 1668, donde se abrieron establecimientos de café en Nueva York, Filadelfia, Boston y en algunas otras ciudades. Esto también inicia pues justo con el comercio, así como la compañía de seguros, pues la Bolsa de Valores de Nueva York, como el Banco de Nueva York, obtuvieron establecimientos de café y en lo que es hoy el Distrito Financiero de Wall Street, y ahí se empieza pues a comercializar el café, ¿no? También en estos establecimientos donde hay discusiones comerciales, pues se amenizan con café y se crean cafeterías, que hoy llamaríamos cafeterías. En América también ahí hay una historia de un oficial de la Marina francesa que estaba de servicio en Martinica, que es Gabriel Mathieu de Creux, que en 1720 viaja a París. Él estaba en Martinica, pero él viaja a París y entonces él se lleva un cafeto de París. El cafeto es instalado en una caja de cristal y dejado en cubierta para mantenerlo caliente y que el agua salada no lo dañe. Y es toda una historia que la pueden leer ahí en la página, que hay piratas, el barco recibe ataques de piratas, hay tormentas, falta de agua porque se quedan en un momento sin viento, entonces no se movía el barco y empiezan a racionalizar el agua, y Gabriel decide pues darle su agua o compartir su agua junto con la planta de café, con el cafeto, para que sobreviva también. Hay saboteadores porque ahí había alguien con quien no se llevaba bien y entonces intenta sabotear su planta de café y le rompen un bracito y demás a la planta de café, no a Gabriel. Y entonces, pues ya es toda una historia, pero logra llevarlo, sí, a Martinica, logra llevarlo, es replantado en Bear, donde pues lo cercan con un seto de espinas y ponen a esclavos a cuidarlo, a protegerlo más que nada, para que pueda florecer, pueda crecer y se empiece pues a multiplicar. Y ya para 1726 se hace la primer cosecha y para 1777 ya había entre 18 y 19 millones de cafetos en la Martinica, ¿no? Entonces es así como que el que lo lleva ahí, dando lugar a un nuevo cultivo comercial que floreció en el Nuevo Mundo. Y sin embargo, también los holandeses, un año antes, en 1718, empiezan a propagar el cultivo del café en América Central y del Sur, y donde, bueno, ya hoy es de los principales productores, lo llevan a Surinam, a la Guayana Francesa y a Brasil, etcétera, ¿no? En 1730 los británicos llevan el café a Jamaica, donde, bueno, según esta página de Café Internacional, dice que se cultiva el café más famoso y caro del mundo, en las Blue Mountains. Y en 1825, América Central y América del Sur estaban en la ruta hasta hacia el destino de este cafetero, y pues ya sabemos que incluso llega hasta Hawái, donde también se produce este café. Ellos dicen que el único café estadounidense se produce en Hawái y que es uno de los mejores, ¿no? Entonces, pues la producción abarca todos lados. En México, de acuerdo a los informes de la Secretaría de Agricultura, dice que el café mexicano se considera entre los mejores del mundo, se considera un buen café, es arábica, sobre todo lo que se produce en México, el 94.5% de la producción es arábica y se produce en 15 estados de la República Mexicana. Sin embargo, no somos de los mayores consumidores de café, sí se consume mucho café en México, pero no tanto como en otros países. El principal consumidor de café es Estados Unidos,
y ya después es Europa. Y de Europa, pues son los países nórdicos, Finlandia, Suiza, Noruega, Austria y Dinamarca, que ahí les marco en la tabla el consumo per cápita y vemos que pues están muy por arriba del consumo per cápita de México, ¿no? Sí consumimos café, consumimos mucho café, pero no tanto como otros países. Entonces, pues también se produce café para importar en México. Entonces ya, bueno, esta es historia que yo siempre les digo, creo que es muy importante también ver todo lo que tiene que ver el entorno a un alimento, aunque el café podríamos decir que no es tanto un alimento, ya que en el sentido que no aporta nutrimentos como tales, pero por eso lo clasifican más como un nutracéutico, o sea que tiene que ver con algunas propiedades relacionadas con la salud. Y de ahí entonces es que en la actualidad se le mencionan muchas propiedades, ¿no? No tanto como alimento, sino como un nutracéutico que va a tener algunos beneficios para la salud. ¿Y por qué no como alimento? Bueno, kilocalorías, el café no aporta ninguna, no aporta kilocalorías, por más que decimos, ay, es que da energía. Bueno, ayuda a que se obtengan procesos de energía, recuerden como fat burner, pero en sí el café, pues lo que consumimos de café, a lo mejor si nos comiéramos las frutas o frutos del café, que serían frutas, entrarían en el grupo de las frutas, pues son las cerezas, pues sí nos aportaría algo más que cafeína y antioxidantes, y bastantes antioxidantes ahí sí las frutas, pero los granos del café lo que nos aportan sobre todo es cafeína y algunos antioxidantes. Entonces entra más en lo que llamaríamos un nutracéutico o un alimento funcional, que recordemos pues que su función no es tanto alimentarnos propiamente, sino ayudarnos a mejorar algún aspecto de la salud, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar justamente de las propiedades que es sobre todo el café en la salud y en la enfermedad. Y esto es de la página de la Clínica Mayo, donde nos dice, mientras que los estudios anteriores insinuaban que el café podía tener un lado oscuro, les digo, si hace pues 25 años se le veía mucho más un lado muy oscuro al café, las investigaciones más recientes sugieren que en realidad puede tener beneficios para la salud. ¿Por qué ha sido este cambio de idea? Bueno, es difícil mirar solo un aspecto de la dieta y conectarlo con una acción de salud, porque hay muchos otros factores que podrían jugar un papel. O sea, esto quiere decir que cuando decimos, bueno, el consumo de tal cosa causa tal enfermedad o podría causar, a veces es complicado porque la persona no come solo ese alimento o solo esa cosa, sino que hay muchos más aspectos relacionados con la salud que podrían influir, ¿no? Va a ser el caso justamente del café. Las primeras investigaciones sobre café no siempre tuvieron en cuenta que los grandes bebedores de café también tendían a consumir tabaco y a ser sedentarios. Entonces, se decía, pues quienes consumen café tienen problemas cardiovasculares, sin embargo, en ese momento se le achacó al café sin ver que también eran fumadores eh, y que eran personas sedentarias, ¿no? Entonces, ya actualmente estas cosas se han ido analizando porque cada vez se va haciendo un mejor análisis de lo que es la ciencia y entonces ya hay que ver, bueno, ok, era el café, era el tabaco, era el sedentarismo, eran los tres, era solo uno, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que ha habido este cambio. Al ajustar entonces estos factores del tabaquismo, por ejemplo, y del sedentarismo, los estudios más recientes encontraron una posible asociación entre el café y disminución de la mortalidad. Hay muchos estudios que dicen que los consumidores de café, que va de 3 a 4 tazas al día, en un estudios que se llevaron a lo largo de varios años, no, me parece que es 20 años el seguimiento, se ve que durante ese periodo tenían comparablemente más una disminución en la mortalidad
con las personas que no bebían café, ¿no? En el seguimiento de miles, eso sí se hizo un seguimiento muy grande de miles de personas a lo largo del tiempo, y se veía que quienes consumían café, pues tenían una mortalidad menor que quienes no consumían café. Y entonces, pues, este seguimiento tan largo sí llevó a esta conclusión que puede favorecer o hay una asociación, que es la forma correcta de decirlo, entre el café y disminución de la mortalidad. También en estos estudios se ha visto que hay una asociación entre el café y la protección contra algunas enfermedades como la enfermedad de Parkinson, también se mencionan contra el Alzheimer, protección contra la aparición de diabetes de tipo 2, contra enfermedad hepática, incluido el cáncer de hígado, pero enfermedades hepáticas en general, o sea, del corazón, del hígado, perdón, y hay protección contra ataques al corazón o contra accidentes cerebrovasculares, esto es lo que se ha visto reciente. Hay muchas otras cosas que también se van agregando, pero no todas están plenamente confirmadas, ¿no? O sea, de lo que está más confirmado, pues son estas que están aquí, que tienen estudios sólidos que se han presentado y que se ve que sí que tienen base científica para decir que ayuda, que va a ayudar. Por ejemplo, hablando del cáncer, que no lo mencioné porque lo iba a mencionar acá. En 1991, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que en inglés se abrevia IARC, que pertenece a la OMS, clasifica al café como posiblemente carcinogénico para los seres humanos y lo pone en el grupo 2B. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco grupos, el 1, el 2A, 2B, el 3 y el 4. Y entonces, en el 1, por ejemplo, está el tabaco, el tabaquismo y el consumo de alcohol, que se ve que sí, pues es más, son carcinogénicos. Y en el grupo 2B estaba el café, ¿no? Como posiblemente carcinogénico para los seres humanos, ahí estaba. Y entonces les digo, esto es en 1991, pues ya llovió, tembló y demás. Y para 2000, perdón, 16, la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, que es internacional y pertenece a la OMS, dice, después de un examen exhaustivo de más de 1000 estudios realizados con seres humanos y con animales, el grupo de trabajo concluyó que no había suficiente evidencia sobre la carcinogenicidad del café en general, y entonces lo reclasifica al grupo 3, al grupo donde pues no hay realmente evidencia sobre su carcinogenicidad, o sea, producción de cáncer, que pueda producir cáncer, ¿no? Entonces lo reclasifican, pero les digo, o sea, hace muchos años pues estaba asociado con el cáncer el consumo de café, y ya desde el 2016 se ve que no está asociado, o sea, después de miles de estudios, o sea, no nada más porque les pareció que ahora no, sino que se revisan miles de estudios y se ve que pues que sí se puede cambiar la clasificación. Muchos estudios epidemiológicos, estos que ha revisado el IARC, revelaron que beber café no tenía efectos carcinogénicos en lo que se refiere específicamente a cáncer del páncreas, de mama femenina y de próstata. O sea, no tenía ninguna relación con estos tres tipos de cáncer. Pero tampoco reducía el riesgo de presentarlo, simplemente no tenía relación en que se produjera. Pero sí se observó, perdón, que reducía el riesgo para el cáncer de hígado y para el cáncer de endometrio uterino, ¿no? Entonces, es que son sutilezas, pero son cosas diferentes. Entonces, no tenía relación con estos cánceres, pero sí reducía el cáncer de hígado y el riesgo de cáncer de hígado y de endometrio,
Y con otros 20 tipos de cánceres con los que se vio si tenía relación o no, pues no se encontraron evidencias concluyentes. Sin embargo, pues sí es suficiente para quitarlo de la lista de carcinogénicos y ya pasarlo al grupo 3 donde ya no se considera carcinogénico, ¿no? Entonces es muy importante, por eso vemos que esta es el comunicado tal cual, es como un memorándum, no me acuerdo qué nombre le dan, pero es como un memorándum que saca el IARC y RC, ahí puse acá, perdón. Y entonces ya nos dice que sí protege contra el cáncer de hígado y de endometrio y orina, o disminuye el riesgo. Y ya de ahí, luego la gente, les digo, en todas las páginas de internet, pues aparece que en general contra todo el cáncer y pues no es del todo cierto. Su función de antioxidantes, sí podríamos decir que por los antioxidantes que aporta, sobre todo lo que se empezó ya también a comercializar, que es el café verde, los granos cuando están todavía verdes, que tienen mayor cantidad de antioxidantes, para el rato vamos a ver un ejemplo de eso, pues que todos estos antioxidantes podrían ayudar también a disminuir cualquier tipo de cáncer en general, como todos los antioxidantes ayudan. Pero ya sabemos que los antioxidantes son miles y miles de sustancias y no todos tienen las mismas acciones específicamente. Y entonces, hablando de cáncer, lo que sí está probado es que disminuye el riesgo de cáncer de hígado y de endometrio uterino, pero pues consumir antioxidantes tampoco nos hace ningún daño, ¿no? Entonces, pues está bien. Ahora, con la hipertensión. La cafeína causa un aumento corto pero drástico de la presión arterial, incluso si no tiene o padece la persona hipertensión. La causa de esta subida repentina en la presión arterial no está muy clara y la respuesta de la presión arterial a la cafeína varía de una persona a otra. Hay personas a las que sí les sube mucho la presión, hay personas a las que no les sube nada la presión. Y esto pasa mucho con todo lo que es café, ¿no? Hay personas a las que despierta más y hay personas a las que pues toman su café y se duermen sin ningún problema. Entonces, hablando de café, siempre va a ser muy, muy personal. A algunas personas que toman bebidas con cafeína, porque hacemos que la cafeína no está solo en el café, de manera regular, tienen la presión arterial en promedio más alta que aquellas que no toman estas bebidas. Sin embargo, otras personas que toman bebidas con cafeína de manera regular desarrollan una tolerancia a la cafeína y como resultado, la cafeína no tiene un efecto a largo plazo en la presión arterial, ¿no? Que es lo que se veía al principio. Bueno, es que sube la presión drásticamente, entonces hay que tener mucho cuidado, pero ya se ve que en los grandes consumidores de café, forman cierta resistencia y entonces ya a veces mantienen, pero esto es muy personal o muy individual, una presión arterial constante sin ningún problema, sin que sean hipertensos, aún teniendo pues un consumo regular de café o de otras bebidas con cafeína. Sin embargo, esto es de la Clínica Mayo, pues si nos dice quien tiene hipertensión deberá consultar con su médico sobre el consumo de café y otras bebidas con cafeína, porque recordemos que todas estas bebidas llamadas energizantes, por ejemplo, traen cafeína y que varía mucho la cantidad de cafeína que traen unas y otras, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las que son un shot o una dosis así pequeña que ahora se comercializan como shots, pueden traer mucha cafeína, varía mucho de uno a otro y entonces hay que informarse. Hay una plática de eso de cafeína y ahí aquí en estas charlas de los martes a las 10 y ahí les pongo más o menos la cantidad de cafeína que tienen todas estas bebidas. Hoy no lo puse porque, bueno, estamos hablando sobre todo de café. Y recordar, bueno, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, dice que 400 miligramos de cafeína al día es generalmente una cantidad segura para la mayoría de las personas. Y entonces, pues no se debe de rebasar esa dosis. Se recomienda que las personas con hipertensión disminuyan su consumo de cafeína a no más de 200 miligramos al día, que podrían ser 2 tazas de café, pero ahí también va a variar de qué café estamos hablando. Más adelante les presento los cafés mexicanos porque encontré un estudio de Profeco donde nos dice cuánta cafeína traen los cafés y entonces recuerde, 400 es el máximo, 200 para hipertensos.
es el máximo, ¿sí? Y entonces estas pues va a variar mucho según la marca, la preparación y demás, ya sabemos, pero pues podemos ahí consultarlos en el estudio de Profeco cuánta cafeína nos dan los cafés. Además, si tiene la persona la presión arterial alta, debe evitar la cafeína justo antes de actividades que aumentan naturalmente la presión, como el ejercicio, sobre todo los de fuerza, como es el levantamiento de fuerza o carreras cortas, ejercicios así como de potencia. ¿Sí? Entonces deben de evitarlo. Si ya se saben hipertensos, pues mejor no tomar café justo antes de realizar estos tipos de ejercicios. Las personas hipertensas, estamos hablando de hipertensos. Este, mm, para ver si la cafeína también recomienda ahí la Clínica Mayo, que esto se me hizo muy interesante. Para ver si la cafeína eleva tu presión arterial, mide tu presión arterial antes de tomar una taza de café u otra bebida con cafeína y vuelve a medirla a los 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos y 120 minutos después de que se tomó la cafeína, porque pues tarda un poquito en absorberse, obviamente con el estómago vacío para dejar que esto se absorba, porque si no la tomamos como un cafecito después de la comida, pues va a variar mucho la absorción de ese café, ¿no? Entonces tendría que ser con el estómago vacío, tomarse la presión, después tomarse la taza de café o la bebida que habitualmente toman con cafeína y tomar la presión a lo largo de cada 30 minutos hasta llegar a 120 minutos, o sea, 2 horas. Y entonces, si la presión arterial aumenta de 5 a 10 puntos, es posible que la persona sea muy sensible a los efectos de la cafeína en cuanto a elevar la presión arterial, ¿no? Si no se ve estos aumentos, pues podríamos decir que no hay problema y puede seguir disfrutando su café sin preocuparse tanto por que le pueda causar hipertensión. Entonces, en este caso, si la persona sí se eleva, pues tiene que reducir el consumo de cafeína, pero como sabemos que la cafeína también se dice que es una droga que consumimos habitualmente o socialmente y demás, porque sí genera no, esa adecuación al estímulo, no me acuerdo cómo se llama, este, mm, en- mm, abstinencia va a generar dolores de cabeza por la abstinencia al consumo de la cafeína y entonces hay que hacerlo gradual, el reducir, si ya estábamos tomando los 400 miligramos de cafeína al día, pues llegar a 200 no va a ser de un día para otro, sino irlo reduciendo de poco a poco, empezar a cambiar a lo mejor algunas tazas de café por café descafeinado, para seguir sintiendo la sensación de que tomamos nuestro café, pero que ya sea descafeinado e ir avanzando. Ajá. Algunos estudios también sugieren que tomar café, ya sea cafeinado o descafeinado, puede reducir el riesgo bueno, de diabetes tipo 2, ¿no? Que ya habíamos mencionado, esto ya pasamos a café y glucemia o la concentración de glucosa en sangre, y entonces les decía, hay esto que dicen, sí, disminuye el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, pero en las personas que ya son diabéticas, se ha visto que 200 miligramos de cafeína, que son 2 tazas de café en promedio, pueden alterar la glucemia, pero no está muy claro. Algunos se eleva la concentración de glucosa en sangre y en otros baja la concentración de glucosa en sangre. Y entonces, otra vez que nos recomienda la Clínica Mayo, pues estarse midiendo la glucosa en sangre y o sea, monitoreando la glucemia y el consumo de café, ver si nos lo altera, si no nos lo altera, pues, seguimos felices, si nos lo altera, entonces hay que estar preparados para cuando estemos tomando el café. Sí, y esa es pues la recomendación en función de la glucemia, o sea, no cura, porque ya de ahí se hacen extrapolaciones que dicen es que cura la diabetes. No, no es cierto, no cura la diabetes, sino que las personas consumidoras de café cotidianamente tienen un riesgo menor de que presenten diabetes tipo 2. Pero ya en un diabético hay que controlar, monitorear la glucemia en relación con el consumo de café y ver si lo altera o no. Si no lo altera, pues adelante. Si lo altera,
pues hay que estar prevenidos, ¿sí? Y el sueño, bueno, esto sí es lo que sabemos, la cafeína puede interferir en los patrones de sueño y perturbar el estado de alerta, el rendimiento durante el día, porque usar la cafeína para ocultar la privación del sueño puede crear un ciclo no deseado, ¿no? Toma uno bebidas con cafeína porque tiene problemas para mantenerse despierto durante el día, pero la cafeína dificulta que se duerman en la noche, porque pues, tuvo la persona tomando café a lo largo del día y entonces no se puede dormir o duerme menos tiempo y entonces se hace el círculo vicioso porque al otro día otra vez tiene sueño y vuelve a tomar café. También, entonces ahí pues hay que ir viendo también modificar la cantidad de cafeína que estamos tomando o no tomarla se recomienda después de las 5 de la tarde. De hecho, hay personas que después de las 2 de la tarde ya no deberían de tomar café, ¿no? Todo depende de a qué hora se duerme la persona y qué tan sensible es o no a la cafeína. También está relacionada, puede interactuar con dos sustancias que vienen en medicamentos como la efedrina, que mezclar cafeína con este medicamento que se utiliza en los descongestionantes nasales puede aumentar el riesgo de la presión arterial alta, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o convulsiones. Entonces, pues hay que estar ahí atentos, ¿no? No son cosas sencillas, son cosas graves y pues hay que ver si se está tomando algo que tiene efedrina, pues mejor no combinarlo junto con café. La teofilina, que se utiliza para abrir las vías respiratorias bronquiales, tiene a tener algunos efectos similares a los de la cafeína. Por lo tanto, tomarlo con cafeína podría aumentar los efectos adversos de la cafeína, como las náuseas y las palpitaciones cardíacas. También la equinacia, que es un suplemento herbario, este no es medicamento, es un suplemento herbario que hace que a veces se utiliza para prevenir resfriados y otras infecciones, puede aumentar la concentración de cafeína en la sangre y por lo tanto sus efectos desagradables, que ya los hemos mencionado, los efectos desagradables secundarios de la cafeína, que pueden ser dolor de cabeza, insomnio, nerviosismo, irritabilidad, taquicardia y temblores musculares, ¿no? Entonces, para evitar todo esto, pues cuando tomamos alguno de los medicamentos o el suplemento mencionado, pues moderar o disminuir la cantidad de café o tratar de que no estén no los ingeramos al mismo tiempo. Bueno, ya quedamos que 400 miligramos de cafeína es lo que la dosis o 200. Y entonces, ¿cuánta cafeína tiene el café? En la revista del consumidor de marzo del 2021, del 2021, nos va a aparecer la cafeína que viene en diferentes bebidas. Trae muchas bebidas, ahí viene cafeína en alimentos y bebidas no alcohólicas y marzo del 2021 y vienen todas estas bebidas desde el té, porque a veces no recordamos que el té verde, negro, etcétera, trae también cafeína, diferentes cafés y las bebidas de cola, los refrescos de cola o las bebidas energizantes traen cafeína. Aquí nada más les puse lo que es el café soluble, los de café soluble, que vemos por taza de café en taza de 200 mililitros, es el renglón de hasta abajo, y entonces vemos que este café que se llama negro, de este grupo, es el que más cafeína aporta, 69 miligramos, y el que menos aporta es este café combate, que aporta 48 miligramos de cafeína, ¿no? Entonces, en este otro, pues aportan más este café que es marca Great Value, o el qué precio también es de los que aportan más café. Muy probablemente no los revisé, no me dio tiempo, pero a lo mejor son de robusta, porque se me olvidó eso decirles, la variedad robusta aporta más cafeína que la variedad arábica. La robusta, todo lo que es café robusta, tiene más cafeína siempre que la arábica, entonces no sé si estos tengan esa variedad y por eso tienen mucho más café que otros, por ejemplo, con este gourmet de Great Value también, que tiene pues casi prácticamente la mitad. Jacobs, es ruso y tiene 70%, bueno, eso leí yo en la etiqueta, y tiene 70 miligramos de café, ¿no? Entonces, por taza.
Y este es pues los tradicionales que conocemos, el Nescafé, 67 miligramos por taza. Este que es, digamos, el gourmet de esta marca de Nescafé, tiene un poquito menos cafeína, 50 miligramos. Y en precio, aquí están los precios, pues es muy, muy diferente, ¿no? Este cuesta 130 por 100 gramos, 100 gramos, ajá, y este 57, o sea, bueno, este es del 2000, ya los precios variaron, del 2021 para acá ya variaron, pero pues sí, este es más caro. Y este oro, pues también trae bastante cafeína, o sea que si lo que quiere uno es que lo despierten, pues ya vimos ahí cuáles son los que más cafeína traen. Y esto es muy importante, los niños son más sensibles a la cafeína y pueden sentir los efectos por mayor tiempo. Por ello, en la modificación de la norma oficial aquí del 2010, especificaciones generales de etiquetado para alimentos, etcétera, se incluyó que los productos que adicionen cafeína deben declarar en forma específica en ingredientes y además poner la leyenda contiene cafeína, evitar en niños. Esto es muy importante y recordemos que cafeína tienen los refrescos, las bebidas estas energizantes, los tés, el té verde, el té negro pueden tener cafeína y nada de esto debe de tomar los niños. Los niños no deben de tomar cafeína, es muy, 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 muy importante. Los niños no deben tomar cafeína. Ajá, entonces nada de darles cafeína a los niños. Bien, y respecto de los antioxidantes, bueno, los granos de café verde contienen antioxidantes como ácidos fenólicos, polifenoles y alcaloides, especialmente el clorogénico, que es el más común, que encontramos que tiene muchísimas, muchísimas propiedades. Y el contenido de estos componentes varía entre las especies, lugar de origen, el tipo de preparación y demás. Sin embargo, en esta revista que les digo que es como la revista del consumidor de España, dice, aunque parezca que un contenido de 7.8 gramos de antioxidantes polifenoles por 100 gramos de café es un aporte extraordinario, la cantidad de café soluble que se necesita para elaborar las bebidas es de 2 gramos, de manera que una taza de café tiene 0.15 gramos de antioxidantes, o sea, muy, muy poquito. Una cifra lejana a la anunciada en los mensajes publicitarios, ¿no? Que trae muchísimos antioxidantes. Como les decía, pues sí, realmente, y sí es por muchos de esos antioxidantes que se ha visto que pudieran todos los efectos benéficos que mencioné, que pudieran también intervenir, sí pueden intervenir, porque da lo mismo, o sea, no es por la cafeína, hay estudios con cafeína y café descafeinado, y se ve que siguen teniendo esos efectos beneficiosos para la salud. Entonces dicen, bueno, debe ser por los antioxidantes, pero no, tampoco es como que la mayor fuente de antioxidantes, ¿no? O sea, no rebasa, no podríamos decir, si tomo café ya no necesito comer frutas, pues no, realmente no le va a ganar nunca a las frutas nada en antioxidantes. ¿Y cuál es el mejor momento para tomar una taza de café? Que es la pregunta que siempre hacen, que en relación con el cortisol. Encontré, por ejemplo, muchos estudios y uno en la revista muy interesante que decía que un neurocientífico decía que el mejor momento era entre las 10 y las 11 de la mañana, para tomar café. Sin embargo, intenté ir al blog de este neurocientífico que ellos citaban, porque ahí venía la página del blog, y el blog no está. Decía, ese blog ya no se encuentra en esta página de blogs que acumula blogs, no sé cómo se llama, y entonces ya no estaba y todas las demás páginas lo citaban a él, pero no pude encontrar la página de él donde dice esto específicamente y lo aclaro porque yo había encontrado otros datos que decían que nada tenía que ver. Y yo creo, ya viendo, bueno, viendo en muchos lados donde respondían esto, que esté en una página ahí viene esta infografía que dice que el mejor momento es entre las 10 y las 11 de la mañana, porque cuando uno se despierta, el cortisol va a subir, va subiendo. El cortisol es una hormona que nos activa y entonces esta va a ir subiendo después de que despertamos, como a las 2 horas después de que despertamos va a estar en su máximo. Aquí en esta página dice que entre 30 y 45 minutos después se va a elevar y que entonces no necesitaríamos, si ya nos está activando el cortisol, esta es lo que se supone,
que es, pues no necesitaríamos la cafeína, ¿no? Pero de ahí ya se hacen extrapolaciones, unos dicen es que no sirve de nada, otros dicen que es contraproducente y demás, por eso yo buscaba la fuente del neurocientífico pero no la puedo encontrar. Entonces, porque hay diferencia importante entre de que, bueno, ¿sirve o no sirve ese café? Si ya me estimuló el cortisol, bueno, sí, pero igual yo puedo tomar cafeína y de todas formas me voy a sentir bien, ¿no? Entonces, y además, de aquí a que sube el cortisol, dicen, si yo me desperté a las 6:30 de la mañana, me tomo la taza de café, pues de todas formas me ayudó a despertar porque el cortisol se empezó a elevar, pero todavía no se ha elevado, ¿no? Sin embargo, cuando sí cae el cortisol es entre las 10 y las 11 de la mañana y entonces dicen, ahí es el momento para tomar la taza de café para despertarme porque ya cayó la concentración de cortisol, que era la hormona que me estaba despertando. Y aquí ponen alrededor de las 9:30 y las 11:30, que es el bajón, ¿no? Que esto va a variar según cada persona, tiene que ver con los ciclos circadianos, pero pues por eso es como que siempre dicen el momento especial, pero les digo, no pude yo revisar el artículo y entonces encontré interpretaciones del artículo muy variadas. Yo insisto, mi interpretación si es en relación con esto, con el cortisol, bueno, sigue sirviendo tomar café al despertar, porque lo va a despertar a la persona, y a lo mejor si el momento de máxima tenemos el cortisol al máximo, pues ahí no tomarlo y ya después tomarlo cuando desciende, que es entre las 10 y las 11 de la mañana, ¿no? Y ya para la noche, aquí en esta infografía nos ponen que pues en la noche ya no conviene tomar café porque no nos va a dejar dormir. Aunque como sabemos, esto varía según de una persona a la otra. Esta infografía la pueden descargar de esta página, que es alguien que comercializa café, pero lo que se me hizo interesante, cafeg.mx, tiene su blog y en su blog tiene un artículo donde vienen las mejores aplicaciones para amantes del café, donde dicen los tiempos de preparación y cómo preparar los diferentes tipos del café. Entonces, por eso puse su infografía, porque bueno, para empezar ya está bonita para ponerla y para los amantes del café. Y bueno, llegamos al final, ya es tiempo de tomarme mi café, ya son las 11, entonces según esta información es el momento para tomar mi café. Muchas gracias, le doy muchas gracias a Diana que está en la producción y que hace posible que yo pueda hablar aquí. Bueno, hasta luego.